Muchas gracias, senadora. Quiero agradecerte tu gentil invitación y, por supuesto, ustedes saben muy bien que la senadora Lucero Saldaña hace 10 años era también senadora y desde la Cámara de Diputados, nosotras, entonces Diva Damira Gastelum y yo, junto con otras compañeras, otras colegas, tuvimos un trabajo en conferencia, ambas cámaras. La ley de igualdad, la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres y la ley general para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, aquí tengo mi agüita, perdón, más que, en fin, son dos leyes que están hermanadas, por decirlo de alguna manera. Hermanadas no solamente por el proceso conjunto que se dio prácticamente al mismo tiempo. Los dos temas estaban siendo discutidos en las dos cámaras. Tuvimos minutas de la Cámara de Senadores y nosotros a su vez también tenemos un proceso muy importante en la Cámara de Diputados. ¿Qué fue lo que conciliamos entonces? Fue muy bien. La minuta que tomamos es la ley de igualdad, la revisamos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados nos pusimos de acuerdo con el Senado para enviar nuestra minuta en materia de violencia contra las mujeres. Ahí concebimos el concepto de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, no violencia contra las mujeres. Y además armonizamos a la Convención Belén do Pará y dimos un paso trascendental porque configuramos la ley desde el ámbito público y el ámbito privado. Toda la dinámica de leyes en el país hasta ese entonces estaban inscritas en la violencia intrafamiliar, violencia doméstica, solamente el ámbito doméstico y privado. Y entonces dimos un gran avance, un gran acuerdo las dos cámaras, de tal manera que están hermanadas por el proceso conjunto, pero también están hermanadas por el enfoque de las dos leyes. Las dos leyes, me parece que el proceso tendría que verse conjunto. ¿Cuál es la característica que define la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia también? Que va también al parejo en este enfoque que tiene la ley de igualdad respecto de preceptos importantes como los principios rectores de los derechos de las mujeres, que es el principio de no discriminación, el principio de la igualdad sustantiva, la perspectiva de género, su transversalidad. Los mismos principios son los mismos principios que tiene la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Cuál es la característica entonces de la de igualdad? Que no puede haber ningún espacio en donde estén las mujeres que puedan estar impidiendo su presencia igualitaria, como dice la ley, las mismas oportunidades y los mismos tratos, así empieza el primero de la ley de igualdad, si hay alguna forma de violencia. O en el caso de la ley de acceso, ninguna mujer puede estar libre de ninguna forma, ningún tipo de violencia, o como decimos en la ley, ningún tipo o modalidad de violencia si está en condiciones de desigualdad. Entonces, por eso, conceptualmente son dos leyes muy hermanadas y han tenido procesos muy importantes en el país porque nos permitieron que desde entonces, ustedes que están acá y quienes nos ven y quienes estamos acá, pues empecemos a hablar de algo que no hablábamos de manera tan determinante. Insisto, el enfoque de la violencia también de otras modalidades, no solamente la que tiene que ver con el ámbito privado. Y eso me recuerda, además, todo esto que recuerdo, lo inscribo en una reflexión cuando llegué y me senté respecto de que se estaba dando aquí en este foro, respecto de si las mujeres estamos incursionando en el mundo de hombres. Pues claro que sí, por supuesto que sí. Ese es exactamente la litis que resuelven estas dos leyes, exactamente, que están determinadas además en la Convención Belén do Pará y en la CEDAW.
Es decir, las mujeres que toda la vida han estado circunscritas al ámbito privado y doméstico incursionan en el mundo del poder público, el espacio público que ha estado devengado por los siglos y los siglos solamente por los hombres. Cuando las mujeres empiezan a incursionar en la educación, en las universidades, en algún tipo de trabajos, las guerras pues tienen que usar, y así lo digo sin comillas, a las mujeres para trabajos que antes realizaban los hombres en la industria, porque los hombres estaban en la guerra. Entonces las mujeres empiezan a incursionar en el espacio público por muchos factores que no es el momento de analizar, pero tienen que ver por los procesos evolutivos de las propias sociedades, la propia historia en diversas partes del mundo que determinan que hay que salir a trabajar o a estudiar, pero también a la disputa de los espacios de decisión. Es exactamente lo que nos mencionó la senadora Pilar Ortega, la disputa de los espacios de decisión y de los espacios de poder. No solamente salir a estudiar, salir a trabajar, sino además de salir a trabajar, también aspirar a trabajos que están considerados única y exclusivamente de los hombres. No solamente ser enfermera, ser trabajadora social, ser secretaria, ser maestra, no, ser doctora, ser arquitecta, ser astronauta, es decir, si me entienden, física, matemática, es decir, también ser gobernadora, ¿por qué no? Ser senadora, ser diputada, ser presidenta municipal, etcétera, etcétera. Es decir, empezar a incursionar en la toma de decisiones, en los espacios de poder y en los espacios de decisión que están en el ámbito público. Y la característica de la violencia contra las mujeres y, por supuesto, la aspiración legítima porque está ya en el precepto de la ley, de como un derecho tener todas las condiciones para el acceso de una vida libre de violencia, pues está determinada precisamente con la resolución de todas las desigualdades que padecen las mujeres por su condición de género. Por eso insisto que es importante destacar que la ley, las dos leyes, pero particularmente la ley que hoy nos ocupa en el 10º aniversario, es destacar dos principios importantes, que es la perspectiva de género, que es el mecanismo diseñado por el ECOSOC de Naciones Unidas desde el 97, no es verdad que estuviera en la conferencia de Beijing, sino 2 años el ECOSOC, ni siquiera el Consejo de Derechos Humanos, sino el ECOSOC de Naciones Unidas define con puntualidad el mecanismo de la perspectiva de género para la resolución de la desigualdad entre mujeres y hombres. Esta tontera, burrada que anda circulando de ideología del género, eso no existe. Usted tiene una confusión terrible y francamente evidencia una gran distorsión de lo que tiene que ser y que sabemos que todo lo que está detrás también es que regresemos las mujeres al espacio privado, tengamos mucho cuidado con eso, porque eso es lo que está intrínseco en todo lo que están haciendo. Es no solamente ir contra el matrimonio igualitario, no solamente ir con los derechos que se reconozcan a todas las personas sin ningún tipo de discriminación, también van contra lo que siempre han estado en contra, el divorcio, que la mujer salga, porque nos señalan que nosotros somos las mujeres, porque salimos a trabajar, somos las responsables de la disfunción familiar, ¿no? El abandono, dicen ellos. Por eso es muy importante que destaquen en esta reunión los 2 convenios de la OIT que hace falta que aprobemos en nuestro país para lograr que, así como nosotros incursionamos en el ámbito público, que siempre era de hombres, también los hombres se ocupen, como debe de ser, de los asuntos domésticos y privados, porque la igualdad sustantiva está sustentada precisamente en eso. A diferencia de la igualdad del siglo V, la igualdad sustantiva tiene esta característica,
o como la llaman en otros países, igualdad real o abstracta, como quieran. Aquí nosotros en México la concebimos como la igualdad sustantiva, que tiene que ver con la resolución de todas las formas de discriminación que mantienen una situación de desventaja y de desequilibrio a las mujeres respecto a los hombres, donde fundamentalmente en el espacio público, no nos equivoquemos, es ahí donde está el meollo del asunto. De tal manera que lo que está detrás es simple y sencillamente que como personas humanas, las mujeres, igual que los hombres toda la vida lo han tenido, no hay discusión ahí. El problema que tenemos que resolver es crear las condiciones para que las mujeres podamos concretar nuestra aspiración a ser lo que queremos ser, nuestro proyecto de vida. Eso está intrínseco en estas dos leyes, de tal manera que hoy, a los 10 años de que estemos conmemorando que está en el marco jurídico de nuestro país la ley para la igualdad entre mujeres y hombres, tenemos sí entrar a la otra etapa de ver qué es lo que nos hace falta para seguir trabajando en que esta ley pueda ser totalmente aplicable. Hay dos cuestiones, y ya con eso termino, que siempre hemos señalado, que no pudimos dejar desde que revisamos la minuta del Senado. Lo discutimos mucho, ustedes se meten a diario de debate desde hace 10 años en la Cámara de Diputados, y nosotros decíamos y hablábamos con nuestras compañeras, qué bueno la ley, pero necesitamos poner cuotas, decíamos, y ahí no pudimos. Hemos tenido que entrar a otro espacio. La ley de igualdad es emblemática porque mete a todo el país en una discusión que no se quería abordar, que sigue enfrentando todavía 10 años muchas reacciones, muchas. Y la otra cuestión tiene que ver con que, aunque es una ley general, sigue siendo una ley marco. Y necesitamos incidir en el funcionamiento efectivo del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, no solamente en el Proigualdad, sino un sistema, como dice la ley, que articule a la federación, a los ámbitos locales y a los ámbitos municipales, con la coadyuvancia de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, para que podamos dar pasos realmente trascendentales y efectivos a garantizar la igualdad sustantiva. Ese es el terreno que nos hace falta, al que nos hace falta llegar. Y evidentemente, eso quiere decir que requerimos que haya voluntad política de quienes tienen que tomar estas decisiones para no solamente convocar, poner en funcionamiento el Sistema Nacional, sino sobre todo acordar y perseguir la aplicación de esos acuerdos que garanticen la perspectiva de género de manera transversal. ¿Qué quiere decir? Todas las instituciones, así. Federación, entidades, municipios, esa es la transversalidad. El mismo enfoque, perspectiva de género, pero así. Y eso es lo que nos hace falta para que nuestra ley, la suya, de todas las mujeres y también de los hombres, esta ley para la igualdad entre mujeres y hombres, pueda realmente impactar y cambiar nuestra sociedad a ser una sociedad más equilibrada. Los hombres también se van a beneficiar de que haya igualdad sustantiva, porque tendremos relaciones más equivalentes, más plenas entre mujeres y hombres. Pero bueno, y ese es otro tema. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Angélica.